Que hay en ti. Como ustedes escucharon en nuestra introducción, hoy vamos a hablar sobre la sexualidad y el cáncer ginecológico. En las mujeres, un cáncer ginecológico tiene muchísimos aspectos de cambio, cambios emocionales, fisiológicos. ¿Cómo afrontar eso en la sexualidad? Ese es nuestro tema que tenemos para el día de hoy con nuestro sexólogo de cabecera, el doctor Wilson Múnera. Y quiero recordarles, antes de saludarlo, a los teléfonos y las líneas donde ustedes pueden llamar a colocarnos todas sus inquietudes y todas las preguntas que tengan para el doctor. 265-7757. Doctor Wilson Múnera, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Bueno, entonces empecemos con el tema que está bien interesante el día de hoy, la sexualidad y el cáncer ginecológico. Sí, este es un tema bastante interesante, pues el espacio nos da como para nuevamente como crear y sensibilizar desde los mismos pacientes, a sus compañeros y al personal médico y de salud. El cáncer ginecológico, pues dentro de esto es importante como numerar pues cuáles son los principales. El más importante y el que más se presenta es el cáncer de mama, que tiene una incidencia bastante alta. En Colombia ocupa el primer lugar, seguido por el cáncer de cervix. En mortalidad ambos ocupan casi el mismo lugar. Otros tumores o malignos ginecológicos estarían los tumores de ovario, sí, y el cáncer de vulva, desde los genitales femeninos externos, y cáncer de vagina, ¿cierto? Son como los tipos de cáncer que más se presentan. En el cáncer y cómo se afecta, que es el tema, cómo afecta la sexualidad, que es el tema a tratar hoy, pues es importante desde el momento del diagnóstico. Yo creo que esto genera una gran conmoción y la palabra cáncer todavía sigue generando gran conmoción. La sola palabra. La sola palabra nos está generando temor, ansiedad, temor hacia la muerte, ¿cierto? Existen enfermedades que te pueden diagnosticar una diabetes, una hipertensión, y eso te puede matar o puede matar incluso muchas más personas que de pronto un diagnóstico de cáncer, ¿cierto? Y eso va determinado por todas las secuelas o consecuencias que pueden tener las otras enfermedades. Pero cuando escuchamos cáncer, casi siempre lo asociamos inmediatamente a la muerte. Gracias en este momento a los avances de la medicina, la detección temprana va a permitir pues una larga sobrevida en muchos pacientes, y muchos sobrevivientes de cáncer se encuentran ahora. Como hay un gran número de sobrevivientes de cáncer, las secuelas son las que nos van a quedar. Toda la morbilidad, todas las enfermedades que quedan secundarias a esto, y la sexualidad es una de las que se ve afectadas por ello. Lo que pasa es que lamentablemente a nivel del personal de la salud, a nivel incluso de quienes manejan los tumores, como son los oncólogos de las diferentes especialidades, en la parte de la sexualidad casi no le damos como la importancia, no anticipamos a nuestros pacientes las secuelas y no los acompañamos de pronto en esas pérdidas que vienen teniendo como consecuencia del tumor por sí mismo, porque un tumor puede ocasionar deformidades, llámese por ejemplo un tumor maligno en mama que ocasione úlceras, o que ocasione úlceras. Entonces el tumor por sí ocasiona lesiones, un tumor a nivel de vulva o vagina también ocasiona alteraciones a nivel del tracto genital, que impide pues una sexualidad adecuada. Pero como decíamos, la parte del diagnóstico genera depresión, ansiedad, ¿cierto? Todo esto conlleva que la pareja presente alteraciones o este tema lo vayan dejando a un lado, ¿cierto? Y vayan dando prioridad como al acompañamiento y a tratar de superar esto y a encaminarse a un tratamiento. Dentro de otras consecuencias que presentan van a ocurrir ya son con la parte del manejo, ¿cierto? La cirugía. Si hablamos del cáncer de mama, pues hay cirugías cada vez más conservadoras que incluyen tanto la cirugía conservadora de muy localizada, ¿cierto? Que localizamos el tumor, se hace de pronto tratamiento con quimioterapia y reduce la masa y pueden hacer una resección parcial o cuadrantectomía de una porción del seno, pero igual va a ocasionar alguna alteración en la anatomía. Sobre todo tiene mucha más importancia es cuando ocurre ya, hay que realizar la mastectomía, que es toda la amputación de la mama. En algunos, entonces este cambio, estas adecuaciones, todo lo que le puede generar a una mujer, como el sentirse menos femenina, el sentirse menos atractiva, el temor con su pareja, ¿cierto? De desnudarse, se empiezan a presentar ya como cambios en algunas posturas sexuales para no quedar expuesta pues a la visualización de su pareja. Eso hablando de las mujeres pues con su pareja estable, cambios en algunas parejas que se van o no toleran o no son capaces de soportar ver de pronto algún cambio físico en su compañera y pueden hacer desplantes que hieren su autoestima, ¿cierto? Entonces haber afectado su autoestima, su confianza,
su personalidad se ve afectada pues por estos trastornos. Mujeres, por ejemplo, para entablar relaciones con otras personas y de pronto que tengan algún cambio importante a nivel de sus mamas, sentir el temor de entablar una nueva relación de pareja y de hecho llegar a una relación sexual con alguien. En el momento, la cirugía reconstructiva viene tomando mayor auge, incluso hay cirujanos especializados en oncología, de cirujanos plásticos con especialidad en oncología, para hacer una reconstrucción inmediata de estos tumores, que dan unos resultados muy favorables, ¿cierto? Entonces, en este punto es como uno enfatizar en que primero el médico debe tener pendiente de hacer el acompañamiento, todo lo que puede ocurrir y todo esto, pero además tener la sensibilidad y todos estos pacientes generalmente pensar siempre en la posibilidad de reconstruir. A algunas personas no se les recomienda, dependiendo de ciertos tipos de tumores y ciertas indicaciones, la edad, ciertas condiciones físicas, el ser fumadores, ¿cierto? Hay ciertas condiciones que no les favorece una reconstrucción y no se les puede realizar. En quienes se les realiza, pues podemos encontrar unos resultados aceptables y favorables que les permiten adecuarse nuevamente, pero igual tienen que ser como un proceso de rehabilitación en pareja para adecuarse nuevamente a estas experiencias sexuales con estos cambios que se presentan, ¿cierto? Es un proceso de muchísimos cambios. Diría yo que uno esencialmente necesita el acompañamiento de la pareja. Sí. Ya en el caso de que de pronto una mujer sufra de este cáncer y si es soltera, de pronto no le va a dar duro, pero no con tanta incidencia porque tiene su esposo, o de pronto tiene su pareja, tiene sus hijos, o de pronto dice, después de esto que me pasó, quiero tener un hijo. Exacto. ¿Cómo debe ser el acompañamiento principal de la pareja? Y también a la hora de pronto decir que sufrió una amputación, puede tener su hijo común y corriente sin ningún problema. Sí, eso vamos a tener que tener en cuenta varias cosas. Igual dentro de la parte del tratamiento está la quimioterapia. La quimioterapia, una de las consecuencias que puede tener es, la quimioterapia es la administración de algunos medicamentos que tienen una sensibilidad por las células cancerígenas, pero también por aquellos partes de nuestro organismo, sobre todo a nivel de los ovarios, que tienen una replicación celular importante, entonces son muy ávidos por el tejido ovárico y pueden producir supresión de la función ovárica y alterar la funcionalidad. Esta alteración de la funcionalidad puede llevar a una menopausia o periodos de amenorrea muy prolongados, y la menopausia precoz o iatrogénica secundaria al tratamiento oncológico con quimioterapia se presenta en mayor medida a medida que la edad, que estemos más cercanos de la menopausia. Me explico, entre los 35 a 40 años tiene más riesgo de entrar en menopausia que una persona de 20 o 30 años, ¿cierto? Entonces, como una de las consecuencias que se puede presentar es pérdida de la fertilidad, de las mujeres que pueden perder la fertilidad por un tratamiento de quimioterapia pueden sentirse menos femeninas, entrarían en la menopausia con los síntomas que acompañan la menopausia, los calores, los bochornos, cambio en el estado de ánimo, ¿cierto? Entonces, si un paciente está preparado para todo esto, su pareja está preparado, es mucho más fácil enfrentar qué es lo que viene y apoyarse, y requieren mucho apoyo y mucha comprensión. Nos solicita una pregunta. Bueno, tenemos en la línea a Laura. Laura, ¿cómo estás? Laura, se nos fue Laura. Le recordamos nuevamente las líneas 265-7757 para que puedan resolver todas las dudas e inquietudes que tienen con el doctor Wilson Múnera. Doctor, en el caso de que de pronto, por más que uno intente, el esposo, de que voy a aceptar mi esposa con las condiciones en las que está, con la enfermedad que tiene, pero la mujer es la que se niega, porque no se siente atractiva, porque de pronto mi esposo se va a conseguir otra Sí, son todos los temores que vienen secundarios a esto, y dentro de esto está la inseguridad, el temor a perderlo, la incapacidad de sentirse o de expresarse en esto. Igual, si es un proceso muy marcado, muy arraigado, pues tiene que buscar un asesoramiento que le permita vencer todos estos miedos y todas estas dudas, y también va a depender como de su compañero, cómo este es capaz de motivarle, a hacerle sentir de que lo que sucede no es tan malo o que se puede vivir con ello y que no tiene por qué cambiar su vida, ¿cierto? Su vida y su plano sexual también. Dentro de eso, Lina, para hablar también, mencionar los otros tumores, están los tumores, por ejemplo, de ovario, ¿cierto? En estos tumores de ovario, que hay que hacer la resección, también nos llevaría a una menopausia iatrogénica, ¿cierto? Secundaria pues al tratamiento. Los tumores, unos muy incapacitantes a nivel de la funcionalidad sexual, vendrían a ser los tumores de vulva y vagina, en los cuales hay que hacer una resección de labios, resección incluso de la vagina, en algunas veces parcial, otras veces completa. Entonces se pierde completamente la funcionalidad a nivel de la vagina. Existen en otras
en otros países, en algunas personas especializadas en hacer este tipo de reconstrucciones, que no podrían tener de pronto la misma funcionalidad, pero al menos es como sensibilizar al especialista, al médico, al oncólogo, al cirujano, a pensar y a visualizar cómo podemos recuperar algo de esa funcionalidad en el plano sexual, ¿cierto? La idea es como eso. Entonces son como todas las medidas que nos pueden afectar, que algunas, de hecho, se pueden hacer algunas, por ejemplo, para conservar fertilidad. Entonces existen protocolos en países como Canadá para ciertos tratamientos de algunos tumores, donde sí se vea hasta ciertas radiaciones, que otra parte del tratamiento es la radioterapia, ciertas cantidad de radiación o cierta cantidad de medicamentos, ciertas dosis de medicamento nos permiten en estas edades conservar algo de la fertilidad. Entonces se pueden jugar como ciertos elementos o al menos empezar a motivar la investigación en esta área. Hay tumores que aunque nos llegan a la menopausia podemos hacer una restitución hormonal. Es lo mismo, es investigar, es leer, es realizar estudios que nos permitan dar más seguridad a los pacientes que después de un tratamiento de quimioterapia se ven afectados y cómo podemos compensar estas pérdidas hormonales con algunas hormonas que no sean nocivas para la enfermedad que tienen. Usted aquí nos está hablando del aspecto de la fertilidad, pero dado el caso que es una pareja que ya tiene sus hijos, su esposa sufrió de algún cáncer ginecológico, ¿cómo se puede ayudar a esta pareja para que no se pierda el placer sexual, de pronto el apetito sexual, que debe ser lo más normal, que las mujeres ya no sientan lo mismo que antes? Sí, pues es normal, ahí puede haber cambios importantes a nivel de sensibilidad también por la radioterapia. La radioterapia produce unas especies de quemaduras, empastamientos, fibrosis en algunos tejidos. Ahora algunos que podemos hacer recuperación, como mencionaba anteriormente, por los de vulva y vagina, son de peor pronóstico a nivel de la parte sexual, porque de hecho hay que hacer incluso reconstrucciones con otros tejidos, reconstrucciones con otros tejidos y de la parte de la piel, que no van a tener la misma sensibilidad, no van a lubricar, pero permiten de pronto la funcionalidad como un órgano receptor, por ejemplo, para una relación coital. Yo lo que menciono, por ejemplo, hay medicamentos o sustancias, por ejemplo, que algunos dermatólogos manejan para evitar en una radiación y que utilizan algunas combinaciones de algunas sustancias para evitar que se produzcan esas quemaduras y mantengan una piel más hidratada y mantengan cierto que los cambios no sean tan notorios en el momento de una radiación. Sería ya el momento de la pareja de mejorar la sensibilidad, estaríamos hablando. Si hay una pérdida de la funcionalidad hormonal, es importante cómo consultar con su oncólogo, su médico, la posibilidad de una restitución en algunas hormonas o de algunas sustancias que se puedan tomar y que no tengan efectos o contraindicaciones con respecto a la enfermedad que están tratando. Existen medicamentos, algunos medicamentos, por ejemplo, para la parte del deseo sexual, que manejan el asunto, se utilizan incluso como para aquellos pacientes que desean dejar de fumar y para controlar esa ansiedad se utiliza un medicamento y ese en cierta medida eleva unos niveles de andrógenos en sangre. En cierta medida podría ser una alternativa para aquellas pacientes que pueden presentar bajo deseo sexual, ¿cierto? Pero yo pienso que un impacto, eso sería la parte como médica, dirán, y el médico, ¿qué pudiéramos hacer? Como algunos reemplazos hormonales en la medida que se permita, eso es lo que realmente no hay como muchos estudios al respecto. Algunos pueden hacerse restitución hormonal, otros no. Entonces a eso sería como limitación, bueno, la parte médica, qué nos falta por investigar, qué nos falta por buscar y que el mismo oncólogo también se motive como a esto, ¿cierto? A buscar las alternativas para mejorar este asunto. Por la parte de pareja, restituir como esa confianza, que eso va a afectar mucho el asunto sexual con respecto a su imagen, con respecto a la percepción de su pareja, con respecto a cómo la percibe su pareja y cómo se ve ella ante él. Entonces es importante manejarla y tenerla bien dominada para que podamos superarla. De una vez se supere, yo creo que si hay una pareja que viene con una funcionalidad sexual adecuada, puede superar esta etapa y seguir viviendo y disfrutando de su sexualidad. Inclusive diría yo, usted ya me confirma si es mejor hacer eso. Las personas cuando de pronto le diagnostican cualquier tipo de cáncer ginecológico y tienen su pareja, tanto como el acompañamiento del médico que debe tenerlo, también un acompañamiento psicológico, yo diría que también deberían tener desde ese principio, desde que le están diagnosticando, un acompañamiento del sexólogo. Sería al menos tener una idea, o al menos tener la literatura o tener las conferencias o tener charlas, ¿cierto? Motivar como a que tengan encuentros donde
porque ellos pasan, bueno, que lo reúnan y que se haga una conferencia, una charla donde les expliquen pues los cambios que pueden presentarse, qué es lo que viene, cómo pueden, es que es más fácil enfrentar lo que tú ya sabes que viene, ¿cierto? A lo Cuando uno lo desconocido, conoce. cuando uno lo conoce, pero Ajá. ¿por qué me está sucediendo? ¿Por qué tengo calores? ¿Cómo le digo que no quiero? ¿Cómo le digo que no Exacto. deseo? ¿Cierto? Y lo que va a suceder, qué cambios va a tener en mi seno, qué va a pasar, ¿cierto? Entonces, la parte, por ejemplo, a nivel de las mamas, que es un órgano erótico, entonces también todos estos cambios y explicarle a su pareja lo que significa para la mujer esto, lo que está presentando, por qué se tapa, por qué se oculta, ¿cierto? Todo eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ese acompañamiento debería ser parte de esto, ¿cierto? Eso es como lo que uno pretende como en el asunto, o mínimo que al menos el oncólogo tenga su espacio o el tiempo para manejarlo. Son como generar esas dudas y esas inquietudes. Yo, ¿por qué te hago esa pregunta? Porque muchas veces los hombres, no lo estoy diciendo de todos, pero los hombres son más materiales, más de que mi mujer esté linda, que tenga unos senos lindos. Entonces, para la mujer debe ser mucho más duro cuando le diagnostican cualquier tipo de cáncer, pero yo diría al cáncer de mama. Y cuando tienen que hacer amputación de este miembro, porque es una de las partes sexuales que más influye tanto Sí, en el hombre como para la mujer. definitivamente marca, y no solo es en las personas jóvenes. Dentro de la experiencia que uno tiene en la práctica médica, uno ve pacientes de 60, 65 años que igual siguen pensando en lo mismo, porque alguien dirá, no, pues que ya no tiene hijos, ya no tiene marido, no, es que su propia autoimagen es importante conservarla y sentirse que está ahí. Como digo, con solo la reconstrucción muchas veces se supera, ¿cierto? De unos años para acá, incluso ya quedó aprobado y por ley de que esto no se considera como algo estético. Entonces, ¿qué es lo que quisiera como dejar claro? Primero, que el médico, que hagamos como todos los casos de de sensibilización. Entonces, como sucede igual no solo para esta parte de morbilidad o de enfermedad que afecta la sexualidad, también está la parte de la mortalidad, perdón. A medida que hagamos diagnósticos más tempranos de cáncer, las cirugías son menos invasivas, son menos mutilantes, los tratamientos son menos agresivos. Entonces la invitación es como a esa prevención primaria. Prevención primaria es el caso de todos estos tamizajes que hay que hacer. La citología, entonces el cáncer de cervix, el tratamiento puede requerir solamente hacer una histerectomía, sacar el útero si se diagnostica temprano. Si es más avanzado requiere quimioterapia, radioterapia. La quimioterapia, la radioterapia o braquiterapia, que es una radiación interna con un dispositivo, se coloca en la vagina y genera estenosis o estrechez de la vagina, incluso produce dificultades también a nivel del canal del recto. Entonces va a producir posteriormente dificultades en la defecación, en la micción, que son consecuencias que van a afectar todavía más la autoestima de los pacientes. Entonces, enfocarnos en un diagnóstico temprano, en la tamización, en la autoevaluación de las mamas, en la consulta periódica al ginecólogo o al médico general, en la mamografía para las mujeres mayores de 40 o 50 años. En el médico igual tendríamos que ver es el enfoque de todas estas enfermedades o patologías, las lesiones nodulares en mama de las pacientes, la citología, la lectura adecuada de la citología, y a nivel de los oncólogos ya sería el manejo quirúrgico, entonces el más conservador. Entonces a medida que hagamos un diagnóstico más temprano, como mencionaba, ya puede que no requiera una cirugía, una mastectomía, que es la extirpación completa de la mama, sino solo un segmento, o que requiera solo quimioterapia y radioterapia. Entonces el diagnóstico oportuno nos va a permitir un tratamiento menos agresivo y por ende unas menores consecuencias. Usted nos estaba mencionando de un diagnóstico oportuno. ¿Cuáles son esos síntomas o las señales de alerta donde las mujeres tienen que ponerse con los ojos abiertos y decir, está pasando algo? Sí, pues en mama se pueden presentar desde dolor, aunque el dolor no es una manifestación, generalmente es de manifestaciones de lesiones benignas. Es decir, en ginecología y en medicina hay algo que tiene que ver es con enfermedad, patología benigna de mama, y existen muchas manifestaciones en este aspecto. Entonces, la mayoría de las pacientes jóvenes van a presentar o dolor de mama o pacientes de edad. Generalmente el dolor no está asociado a malignidad. Nódulos, pero entonces la paciente que presente una nodularidad, alguna secreción espontánea por el pezón, debe consultar, ¿cierto?
crecimiento progresivo del abdomen, descartando un embarazo, que no vaya a pensar con una lesión nodular, la citología, ¿cierto? La citología, la vacunación. La citología es ese mínimo una vez al año. Una al año, sí. Ya hay unas recomendaciones, pero no nos da como el espacio para esto. La vacunación para la prevención del PVH, que está implicado en el cáncer de cervix uterino. Entonces, como la consulta médica, asesorarnos, preguntar y buscar qué nos pueden acompañar o qué nos pueden recomendar para un diagnóstico oportuno de todos estos tumores. Bueno, doctor Wilson Müller, usted sabe que aquí en televisión el tiempo es muy es corto, pero le recordamos a todos los televidentes nuestro correo bellezaconestilo@cosmovisión.tv para que por favor nos manden todas sus inquietudes y el doctor Wilson Munera se las pueda responder la próxima semana. Y recuerden que también los créditos del doctor aparecen al final de nuestro programa. El doctor Wilson Munera, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, lo esperamos el próximo martes. Claro que sí. Y le vamos a dar paso a Cecilia, que tiene más información para todos.